Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en una clase más. El día de hoy vamos a continuar con nuestros repasos. Para ello, preparé una pequeña diapositiva para tratar de explicar algunos detalles muy importantes. El día de hoy vamos a ver el tema de ver cómo calcular áreas y perímetros de los círculos, ¿no? Y más que nada, pues las fórmulas, explicar un poquito las fórmulas que tienen estas, ¿no? Entonces, déjame poner aquí a presentarlo. Denme un momento. Ok, entonces seguimos con el tema medidas y magnitudes. Algo que debemos entender primero son las fórmulas para calcular área y perímetro, ¿no? Podemos calcular el área diciendo que pi, multiplicando pi por radio al cuadrado y el perímetro o circunferencia, que también le vamos a conocer como, bueno, al área la conocemos como área o superficie, y al perímetro lo entendemos como perímetro o circunferencia, lo vamos a calcular con el diámetro por pi, o perdón, y dos veces el radio por pi. ¿Por qué el perímetro? ¿Qué relación tiene y qué de dónde sacó pi? Nosotros ya hicimos en versiones anteriores, en un ejercicio que veíamos con un hilo, veíamos el diámetro que tenía, por ejemplo, nuestro plano y nos dábamos cuenta que si yo le daba la vuelta a mi geoplano con ese diámetro, cabría tres veces y un poquito más. Entonces, de ahí que pi es el signo que equivale al número que equivale a un número que es 3.1466, que es constante, que nunca cambia. Cuando hablemos de pi, siempre vamos a hablar de que pi vale 3.1416 y no cambia. Claro que aquí lo estamos redondeando porque obviamente pi tiene más valores, digo, es un valor más largo, pero que lo podemos, digamos, lo podemos redondear a 3.1416. ¿Por qué? Porque el diámetro de un círculo más bien la circunferencia es tres veces y un poquito más lo del diámetro, ¿no? Y entonces resulta que es una relación que dice que existe entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, prácticamente por eso es. Y que también tiene que ver mucho con, bueno, a la hora de calcular, por ejemplo, el área también tiene su razón de ser. Por aquí nosotros hemos visto que ya manejamos estas fórmulas que algunos de ustedes ya las deben de conocer, aunque a algunos todavía les cuesta trabajo saber quién es área, quién es perímetro y cuáles son sus fórmulas. Pero también quiero que entiendan y quiero agregar este día de hoy de que también podemos derivar fórmulas de estas. ¿Cómo lo hacemos? Pues despejando, utilizando el método de despeje o haciendo el método de la balanza en la que porque a lo mejor en un ejercicio a mí me dan el área y me piden que encuentre el diámetro o me dan el perímetro y me piden que encuentre el área, ¿sí? Y entonces me dan el perímetro, entonces yo tendría que encontrar el diámetro y luego del diámetro tendría que saber cuál es el radio y luego con el radio saber cuál es el área. Entonces es cierto que me pueden dar, es cierto que me pueden dar diferentes datos de un problema. Y lo que yo necesito también empiecen a entender, es que a partir de unas fórmulas que ya conocemos, nosotros empezamos a, a, a despejar, eh, despejar y encontrar, bueno, otros datos que nos están solicitando. En este caso, por ejemplo, el radio. El radio va a ser igual, si me dieran el área, sería al área sobre pi y sacándole la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de a sobre pi. O también el radio sería igual al perímetro sobre dos veces pi. Entonces también encontraríamos que eso es una manera de encontrar el radio. ¿De dónde he sacado el radio? Pues lo he hecho a través del despeje. Por ejemplo, si aquí tengo, por ejemplo, quiero dejar esta R sola, y entonces tengo pi. Si tengo pi de este lado, lo tengo multiplicando, pues lo voy a pasar dividiendo. Por eso es que aquí está dividiendo. Y obviamente, si quiero dejar la R sola y quitarle esta potencia, pues tengo que sacarle la raíz cuadrada
a ambos lados y por ejemplo ahí por eso es que tenemos y vemos que el radio es igual a la raíz cuadrada del área sobre pi. Entonces si se fijan podemos también calcular eso y ponerle un poco algo que conocemos como reversibilidad, ¿no? Entonces también estas fórmulas son muy interesantes que nosotros la veamos. Por ejemplo, el diámetro es igual al perímetro sobre pi. ¿Por qué? Porque sabemos que si pi, el perímetro es el diámetro multiplicado por pi, lo que hago para despejar aquí el diámetro, pues es dividir a perímetro sobre pi para saber cuántas veces tiene el diámetro, ¿no? Entonces, a partir de estas derivaciones de fórmulas, que es algo muy importante que casi no tratamos, pero que sí voy a tratar de especificarles, explicarles un poquito más, a ver todas las posibles opciones que podemos tener de estas fórmulas. Para que ustedes desarrollen problemas aún más complejos de lo que ya se nos da. ¿Sale? Entonces ya nomás tomamos en cuenta que la circunferencia pues es el conjunto del plano que está a la misma distancia de un punto fijo que C, que es el centro de la circunferencia, ¿no? Que prácticamente, ¿qué quiere decir? Que de este punto cualquier lado está a la misma distancia. La distancia del centro de la circunferencia a cualquiera de esos puntos le vamos a conocer como el radio, ¿sí? El radio siempre va a ser la línea que sale desde el centro del círculo a cualquiera de los lados. Y luego también vamos a ver, bueno, que no lo especifica aquí, pero el diámetro es la línea que atraviesa de lado a lado un círculo, ¿no? Y que suele ser el doble del radio. Podemos decir que el perímetro es el doble del radio o podemos decir que el radio es la mitad perdón, el diámetro es el doble del radio o el radio es igual a la mitad del diámetro, ¿no? De las dos maneras lo podemos ver. Entonces, a la circunferencia no le podemos medir el área, pues es una línea curva. ¿Por qué? Porque simplemente, y es una línea, no siempre se nota que es, bueno, o es perímetro o es área, pero sí podemos calcular la longitud. Perdón. Y sabemos que tenemos las dos fórmulas que ya les comentaba. Perímetro va a ser igual a 2 veces pi por radio, o también puedo decir que el perímetro es igual a pi por diámetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Entonces si yo quisiera tener, por ejemplo, 2 radios, pues obviamente tengo el doble del radio, quiere decir que tengo lo que viene siendo un diámetro. Por eso es que estas fórmulas son de esta manera. Y el círculo es el área que representa cada línea determinada por una circunferencia, ¿sí? Entonces podemos decir que el círculo es el conjunto de puntos que están a una menor distancia de R de un círculo fijo de un punto se llamado centro, y la distancia de R se llama radio de la circunferencia, ¿no? Que el radio de la circunferencia, como ya les decía, es el punto que parte desde el centro hasta cualquier lado. Y a partir de ello podemos calcular el área del círculo con una fórmula que ya conocemos, que es la de pi por radio al cuadrado, que me ha faltado aquí el 2, pero es pi por radio al cuadrado. ¿Sale? Ya que lo he borrado por sin querer, pero bueno. Entonces viene la parte complicada, nos dan ciertos problemas y nos dicen, bueno, encontrar el área, el perímetro y el área de la siguiente figura. Sé que no se nota mucho, pero esta parte se encuentra sombreada aquí. Y viene las situaciones de lo que tengo que arrancar, de lo que de lo que sí conozco a lo que no conozco. Por ejemplo, alguien me puede decir, sería muy difícil calcular el espacio que está aquí, porque no tiene una figura que yo no conozco. Pero por ejemplo, puedo dividir esta figura en diferentes secciones, ¿sí? Y más, ni siquiera me han dicho cuál es el radio o el diámetro. Entonces, las fórmulas del área y el perímetro el área y el perímetro de las figuras, de ciertas figuras, pues suele ser que ya vimos que solamente podemos utilizar el diámetro y el radio. ¿Por qué? Porque el pi es una constante que no cambia. Entonces, aquí no ni siquiera nos dan el radio, pero puedo hacer esto. Y si de aquí a aquí mide 8 y veo que estos dos círculos son iguales, entonces puedo decir que la mitad de este espacio es
lo que equivale al diámetro. Entonces, ya aquí puedo decir que el diámetro efectivamente es 4, por lo tanto, puedo decir que como el diámetro es 4, el radio es la mitad del diámetro, entonces el radio es 2. Y ya puedo calcular el área, sí. Yo lo que tendría que hacer es aplicar la fórmula de pi por radio al cuadrado y obtendría que el área de un círculo de estos círculos mide 12.5664, ¿no? Que esa es. Ahora, yo ya sé el área de este círculo. Ahora, yo puedo calcular el área de cada uno bueno, puedo calcular el área de cada uno de esos cuadritos en particular, o puedo calcular el área del círculo en total. Por ejemplo, si yo tuviera que calcular el área de las partes que no son círculos y que se encuentran dentro del cuadrado, pues tendría que ver que voy a multiplicar el radio por el área de un círculo por 4 porque tengo 4 círculos y se las iba a restar al área del cuadrado total. Pero en este caso, pues nada más nos están pidiendo que calculemos este espacio. Si se fijan, vamos a encontrar también bueno, que si hacemos esto, vamos a encontrar venga, que este espacio, vamos a ver, y este espacio, pues son iguales a estos espacios. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo tengo, yo puedo calcular cuánto mide este espacio si yo de aquí sé que aquí tengo un área, que esta área mide, por ejemplo, sabemos que de aquí mide 4, entonces 4 por 4, pues tendríamos una área de la base de 16 de este cuadradito pequeño, ¿no? De aquí a aquí mide 16, que es lo que está poniendo ya acá. Porque alguien me puede decir, no, profe, porque aquí dice que mide 8 y base por altura, si es igual, serían 64, sí, pero cada cuadrito de este mide 16, ¿sí? Entonces, si este mide 16 y el círculo mide 12, la diferencia es lo que va a medir estos 4 cuadritos, que en teoría se supone son iguales. ¿Por qué? Porque si se fijan que yo hago esto, todos me dicen que son iguales, ¿no? Que tienen la misma distancia o el mismo tamaño. Entonces, el área del círculo el área del cuadrado menos el área del círculo me da 3.4336. O sea, si 4 espacios de aquí miden 4 espacios miden 3.4336. Y si yo divido entre esos 4 espacios, cada espacio mide 0.8584. Entonces, si ya sé que este mide 0.8584 y que este mide 12.5664, ya podría decir, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios que miden 85.64 y lo multiplico por 6. Esto por 6. Y luego tendría estos dos círculos que serían esta cantidad, pues sumo esas cantidades, ¿no? Y al final de cuentas puedo calcular el área de este círculo, esta parte que no se nota que está sombreada, pero está sombreada, y esta parte que está aquí. Entonces, vean cómo voy partiendo de lo que no conozco a lo que sí conozco. Literalmente, sacar las áreas de los círculos es muy sencillo si seguimos la fórmula de área es igual a pi por radio al cuadrado. Aquí lo complicado es que nosotros sepamos quién es el diámetro, quién es el radio, cómo lo obtengo, ¿no? Cómo lo despejo y cómo en base a qué puedo calcularlo, ¿no? Entonces, ya nada más el día de hoy tenemos estas figuras que me dicen que hay que encontrar el área y el perímetro de las figuras, el perímetro de esta figura. Sí, si se fijan, de aquí a aquí mide 8 y aquí a aquí tiene una medida. ¿Cuál es esa medida? Entonces, ¿puedo calcular el perímetro de esta figura? Sí. ¿Puedo calcular el perímetro de esta otra figura? Sí. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí existe una medida, de aquí a aquí existe una medida, aquí existe una medida, aquí sí se puede. Entonces, el área sombreada es la parte azul, el área blanca podría ser muy complicado, pero no lo es. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
yo aquí prácticamente estoy diciendo que tengo un semicírculo, o la mitad de un círculo que tiene, que tiene un círculo adentro. Si yo sé que de aquí a aquí mide 8 centímetros, ¿cuál sería el radio? El radio sería 4. Eso quiere decir que el círculo de centro también tiene un diámetro de 4, porque aquí veríamos que aquí está el centro y el radio parte desde el punto hasta cualquier lado, es un radio, por lo tanto el diámetro del círculo pequeño es 4. Si se fijan, lo mismo es acá. Tengo este semicírculo, de aquí a aquí tengo la mitad de un círculo, entonces tengo 8 de diámetro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si tengo la mitad del círculo, tengo que calcular el área del círculo para restarle esta área al área del cuadrado y así calcular el área. Ahora, ¿qué tiene que ver con el perímetro? Pues si tengo la mitad de un círculo, pues entonces tengo la mitad del perímetro, ¿no? Entonces, esto también mide la mitad del perímetro. Entonces, la medida que me da aquí, más esta medida, más esta medida, más esta medida, puedo calcular el perímetro de una figura que se encuentra con esta forma, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que aplicar es lo que ya vimos, ¿no? La fórmula del área y del perímetro. Ok, entonces eso sería todo por el día de hoy. Perdón. Ay, lo siento. Entonces eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en una próxima. Hasta